en esta computadora. Bueno, eh, vamos a hacer, como les dije en el mensaje que les mandé, vamos a hacer las prácticas, las clases prácticas presencial. Es súper importante que estemos juntos en esas instancias para poder resolver las dudas, ¿cierto? Y la idea es que también para la próxima clase yo ya les tenga las notas de los laboratorios y así poder hacer retroalimentación, ¿cierto? Y no cometan los mismos errores en el mapeo en la siguiente tarea. Entonces, voy a compartir pantalla. Como les dije al principio, este es un Zoom personal, por lo tanto no tenemos tiempo indefinido. Estoy esperando que Ricardo, ayer no lo logró, pero ojalá que hoy día sí, me actualice mi mail institucional para poder tener un Zoom más largo. Pero lo vamos a tomar como instancia para tener un pequeño break, ¿cierto? Para que esto no sea tan cansador. Entonces, ¿pueden ver la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Lo pueden ver la presentación? Sí, profesora. Ya, gracias. Ya, entonces, como los que fueron en la clase pasada, ¿cierto? Ya empezamos a avanzar sobre la geomorfología glaciar, que va a ser, ¿cierto?, asociada a estas masas de hielo. Vamos a checar esto, ¿ok? Estas masas de hielo, ¿cierto?, que son verdaderas rocas sedimentarias, pero, ¿cierto?, de nieve, el cual la nieve se va compactando, aumentando su densidad y disminuyendo su porosidad. Vamos apretando, ¿cierto? Y vamos a generar estratos y capas, ¿cierto? Que van a hablar de distintas temporalidades de acumulación. Vamos a ver que va a ser muy importante el balance de masa dentro de los glaciares. Nos hablan sobre si un glaciar está en retroceso o en avance. Vamos a tener estas dos zonas, ¿cierto? Que es la zona de acumulación, que va a ser la parte alta, la cual acumula la nieve, y la otra, ¿cierto? Es la parte más baja, la cual va a ir derritiéndose la nieve y donde va a ir generando el avance. Y esta pequeña línea de equilibrio, ¿cierto? Que va a estar en la mitad, generando la zona divisoria. Vamos a acordarnos, ¿cierto?, que los glaciares son flujos de hielo, o sea, son dinámicos, hay movimiento. Y nos quedamos, ¿cierto?, más o menos en cómo esa dinámica va a generar geomorfologías en las rocas colindantes. O sea, vamos a ver que el hielo erosiona todo lo que ve, ¿cierto?, en su paso. Permitir, admitir. Vamos a ver que avanza de una forma un poco deforme, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que el avance no va a ser uniforme en todos los sectores, sino que vamos a tener sectores más bajos en velocidad en los sectores donde va a haber fricción, ¿cierto? Donde vamos a tener el contacto con las laderas eh, que van a estar encajonando este valle y, ¿cierto? La parte basal. Hablamos también de algo muy importante, pregunta de prueba, ¿cierto? Las grietas glaciares o los crevases, que van a ser estas formas de extensión que van a generar, omitir, la mayoría no puede entrar. Ahí está. Van a generar estas grietas, ¿cierto? Que debido a la extensión van a ir formando en la superficie del glaciar, ¿cierto? Apretamos. Vamos pasando rápido esto porque esto ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Em, También hablamos, ¿cierto?, de cómo se van derritiendo estos glaciares y tienen relación con el albedo, que va a ser, ¿cierto?, cómo se refleja la luz. Cuando se refleja la luz, se derrite menos el glaciar, ¿cierto? Porque tenemos nosotros la refracción, la reflexión, ¿cierto? Y la absorción de rayos solares. Cuando hay harto porcentaje reflejado, es poco el que se absorbe. Por ende,
conviene para que no se derrita la nieve que el porcentaje sea más alto. Para eso siempre vamos a tener distintos porcentajes de albedo según el material y va a ser muy importante el estado de la nieve para poder ver la transmisión de estas ondas. Cuando tenemos nieve media derretida, ¿cierto? Va a ser mayor el derretimiento que una nieve más seca, una nieve más fresca, por decirlo así. También cuando tenemos porcentaje de suciedad en la nieve, como cuando hablamos, ¿cierto? Cuando tenemos pequeño material que se cae en los alrededores de las quebradas, vamos a generar hielo sucio. Aquí está, dirty ice o debris cover, o sea que está cubierto por detrito. Eso va a generar, ¿cierto? Que también el derretimiento sea mayor. ¿Por qué? Porque los colores más oscuros van a tener capacidad mayor de absorción de rayos de luz y por ende va a generar un derretimiento, ¿cierto? En las zonas en contacto. Hablamos de la clasificación, ¿cierto? De fríos templados politermales y la clasificación más importante, que es la que se usa a nivel transversal, que es la clasificación por morfología, ¿cierto? Teníamos los continentales, grandes extensiones, ¿cierto? Como Antártica y Groenlandia. Los de plataforma, que van a ser estos márgenes extremos en el cual salen hacia el mar. Y cuando se quiebran van a ser los famosos icebergs, ¿cierto? También tenemos los campos de hielo, que van a ser estas amplias extensiones, ¿cierto? Donde vamos a tener un control de la topografía. Estos que son, van a ser los más importantes, que son bien típicos de Chile, porque son glaciares de montaña, ¿cierto? Y hablamos que Chile no solamente tiene glaciares en el sur, sino que a lo largo de Chile, en zonas de clima de alta montaña, que van a ser zonas cercanas al 0 grado y por ende van a poder preservarse este hielo. Entonces, este glaciar de Circo vamos a tener pequeñas masas de hielo formadas en depresiones semicirculares, ¿cierto? Que vamos a llamarlas el circo glaciar, ¿cierto? Circo glaciar, la roca que alberga el glaciar de Circo. Acá tenemos otro, ¿cierto? Van a ser verdaderos arcos o circos romanos, ¿cierto? El glaciar de Valle, que va a ser uno de los también más importantes porque nos va a dar varias morfologías. em, Van a ser estos glaciares que siguen las zonas de los antiguos valles fluviales para luego transformarlos en valles glaciares. Em, También teníamos este Pidemonte, que era muy parecido a un abanico aluvial, pero de hielo. Hay glaciares de desahogo, ¿cierto? Van a ser estos glaciares que se meten hacia las quebradas desde una masa más grande, a diferencia de los glaciares de valle que vienen desde zonas más altas, ¿cierto? Y bajan, desde los ciclos glaciares bajan. Ay, me equivoqué. Y los glaciares de roca, ¿cierto? Van a ser estos glaciares en el cual no es 100% nieve, no es 100% hielo, sino que vamos a tener unas intercalaciones de detritos, ¿cierto? Eh, grava, arena, ¿cierto? Distintos materiales que van a ser una mezcla entre caída de nieve y caída de detritos, ¿cierto? Por gravedad. Entonces que también vamos a hablar sobre los depósitos asociados a la gravedad en la próxima clase. Hoy vamos a ver dunas, si no estamos bien. Van a tener, generalmente los glaciares tienen estas formas como de lengua, y vamos a tener estas protuberancias, ¿cierto? Clásicas del avance de un glaciar. Entonces, por aquí más o menos nos quedamos en la clase pasada. Hablábamos sobre cómo el glaciar erosiona lo que está por donde está pasando. Y eso va a ser muy importante para poder formar, ¿cierto? Esta geomorfología. Vamos a tener mucha presión asociada al tonelaje de hielo que vamos a tener em, presionando sobre las rocas. Y eso va a generar, ¿cierto? Abrasión glaciar por el flujo del mismo hielo y también por la migración del agua, la cual va a ir fluyendo por debajo, ¿cierto? Va a ser este lubricante en el cual el hielo puede avanzar. Y también vamos a tener arranque, ¿cierto? Que va a generar este tipo de rocas aborregadas. Ya vamos a verla más adelante. Esto también lo vimos, ¿cierto? Cómo iba avanzando el glaciar y transformando un valle fluvial a un valle glaciar, ¿cierto? Y vamos a tener morfologías muy típicas, como por ejemplo los circoglaciares, ¿cierto?
estas formitas, estas formas en círculo. Vamos a tener los valles colgados, Hanging Valley, ¿cierto? Que iban a ser, antiguamente eran valles que eran, o pequeñas quebradas, de los cuales bajaban eh, continuamente, como podemos ver aquí, pero luego de la gran erosión glaciar, vamos a generar gran erosión en la parte basal y por ende vamos a dejar estos valles colgados. Vamos a tener estos valles en forma de U, ¿cierto? Los horns o los cuernos glaciares, que van a ser estas intersecciones entre distintos ciclos glaciares que van a generar estos picos, ¿cierto? En los cerros. Em, y así se vería más o menos un valle glaciar cuando ya existe un proceso post-glaciación, o sea, cuando ya termina este proceso de glaciación y es el retroceso de ello, ¿cierto? Acá está lo mismo, ¿cierto? Resumido, donde vamos a ver estos horns, estos valles colgados. También estas líneas que se generan por estos valles, glaciares de valle, que son estos también. ¿Pueden ver mi puntero? Disculpen. Sí, profe, sí se ve. Ah, ya, sí, yo estoy apuntando cosas y quizás no están bien. Entonces, todas estas líneas que se generan, ¿cierto? Asociadas a la erosión, se van a llamar las aristas. Nosotros hablamos la vez pasada que teníamos el nombre de cuchilla. Eso se habla como con los relieves más fluviales. Pero cuando es típico de un valle glaciar, vamos a hablar de arista. Pero es lo mismo. Entonces, vamos a formar estos valles en U. Lo podemos ver a simple vista, como se ven estas imágenes, pero también lo podemos ver haciendo perfiles, líneas y perfiles, ¿cierto? Tal como lo aprendimos a hacer en Google Earth, ¿cierto? Como tiramos una línea, vemos el perfil de elevación y nos debería mostrar una pequeña U, ¿ya? Y va a ser parte también de su tarea. Entonces, aquí quedamos la clase pasada sobre las rocas aborregadas. Estamos hablando sobre erosión, ¿cierto? ¿Cómo hago, chico, esto? Ya. Entonces, vamos a ver que estas rocas se pulen, ¿cierto? A lo lejos, supuestamente parece como un borrego. Yo no le veo tanto el parecido, ¿cierto? Aquí está el plucking, ¿cierto? Cuando yo saco y agarro trozos de roca y vamos a avanzar y fluir sobre esto, ¿cierto? Glaciar y baja. Claramente que ya no está el glaciar, ¿cierto? Está el niño con chor y polera. em, pero sí son las zonas de antiguos glaciares y dejaron estas evidencias. Vamos a ver que también vamos a tener crioclastismo, mira, zona con crioclastia. ¿Alguien se acuerda cuál es el crioclastismo? ¿No? ¿Nadie? Una meteorización. ¿Cuándo somos? A ver. Ya, bueno, el crioclastismo, con todo el silencio. Crioclastismo va a ser, ¿cierto? Cuando tenemos el agua que se infiltra en las grietas y fisuras de una roca para luego expandirse cuando ésta se congela y se transforma en hielo. Sabemos que hay mayor volumen cuando hay hielo y por ende genera fracturamiento y mecánico, ¿cierto? Meteorización mecánica de la roca. Genera una verdadera cuña, ¿cierto? Que con esta presión del agua congelada va a generar una ruptura. Y eso va a generar, ¿cierto? Estas rocas aborregadas. ¿No? ¿Cierto? Esta otra, hablamos, ¿cierto? Sobre esta presión, un día aclasamiento, o sea, vamos a generar fracturas paralelas asociadas a la presión que genera el hielo. Eh, y aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Nos muestran cómo las fracturas, ¿cierto? Asociadas al hielo y también esta forma, ¿cierto? Clásica de las rocas aborregadas, ¿cierto? Que es una zona donde fluye el hielo y después, pum, donde baja y hay arranque. Aquí tenemos una mejor imagen, que la semana pasada no se veía muy bien. Vamos a tener estrías también, ¿cierto? El paso por estas superficies rocosas van a generar como un rasguño
en la parte basal asociada, ¿cierto?, a las distintas partes que sobresalen en la zona basal del hielo y eso va a generar un verdadero rasguño, ¿cierto? No sé si se puede ver bien acá, pero aquí sí se ven las líneas y abajo también, ¿cierto? Se ven estas líneas que van así. Acá estas líneas van así. Y estas marquitas que se ven acá también son marcas del paso, porque cuando va avanzando el glaciar no avanza fluido, sino que a veces igual por la misma gravedad se va como yendo en punta hacia la base. Entonces va a ir sacando trocitos, que son estos trozos que están acá, por el peso, ¿cierto? Y por alguna protuberancia que tenga en la parte basal. Esto también se ve en las estrías de falla. Lo hablamos también en la clase pasada. Esto es muy parecido y hay que tener cuidado, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a identificar una de otra? Porque el contexto, ¿cierto? Nosotros siempre cuando vamos a un lado conocemos el contexto geológico y eso nos va a ayudar a entender. Eh, entonces van a dejar estas líneas y también estas marquitas, ¿cierto? De estas toneladas de hielo que van a ir pegando sobre la roca basal. También vamos a generar acanaladuras, ¿cierto? Que son verdaderas canaletas, como lo dice su palabra. También por lo mismo, ¿cierto? Si nos imaginamos, ¿dónde está? Aquí vamos a dibujar. Si nos imaginamos un glaciar, ¿cierto? Y vamos a tener una base irregular. Toda esa base irregular, ¿cierto? Va a generar estos hoyitos asociados, ¿cierto? A la misma erosión, pero continua, ¿ya? Más gruesa que las estrías y más profundas también. Ay, no me equivoqué. Se deja de compartir. Ya. Bueno, aquí está lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Las shadow marks o las marcas de impacto, que van a ser estas mismas marcas asociadas a el avance de un glaciar. Esto nos van a indicar, ¿cierto? Hacia dónde va el movimiento. Y ahora, imaginándose más o menos lo que estuvimos hablando, ¿hacia dónde creen que avanza la primera imagen? ¿Avanza hacia la derecha o hacia la izquierda? El glaciar que pasó por arriba. Si va a Hacia avanzar, la derecha, profe, ¿hacia dónde? ¿o no? Hacia la derecha. Hacia la derecha, tengo un voto a la derecha. ¿Quién más? Recuérdense que va avanzando, pum, y va rompiendo y después sigue avanzando. Avanza, rompe y avanza. Hacia la izquierda. Ya tengo otro voto hacia la izquierda. ¿Quién más? Hacia la izquierda. Otro más a la izquierda. Izquierda. Ya. Oh, esas voces de ultratumba. Ya. Sí, pues, es hacia la izquierda, ¿cierto? Vamos a tener, este es el típico, siempre, y también en la falla, ¿cierto? Vamos a tener estas marcas que no avanza, de que avanza y se encuentra como un tope y después sigue. Y por consiguiente, ¿cómo sería la siguiente imagen? ¿Para la derecha o para la izquierda? Derecha. Derecha, ¿cierto? Es para la derecha. O bueno, sería como para el noreste, en verdad. ¿Cierto? Va avanzando, ¿cierto? Y va dejando estas marcas. Ya, acá. A ver, ¿cómo puedo borrar esto? Ya. También vamos a tener otro resultado de la erosión glaciar, que va a ser esta famosa harina glaciar. Como dice su nombre, la harina, ¿cierto? Es algo muy fino
y se genera por esta erosión constante, abrasiva, ¿cierto? De las toneladas del hielo sobre la roca. Eh, Eso se ve en las partes basales, las partes laterales y arrastrado por el derretimiento del agua del glaciar. Por eso termina, ¿cierto?, depositándose en los lagos glaciar, que vamos a hablar más adelante, como lo podemos ver en la imagen de acá abajo, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las imágenes de los lagos glaciares, o ustedes lo vieron también en la zona alta de su zona de mapeo de la parte fluvial, vamos a darnos cuenta que los lagos glaciares van a tener este color bastante barroso, ¿cierto? No son lagos claros como uno se imaginaría, ¿cierto? Porque uno dice agua del glaciar debe ser súper clara y cristalina. No son así, son bastante embarrados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tener este material muy fino, ¿cierto? En un tamaño de limo, el cual va a ser esta harina glaciar que va a enturbiar finalmente estos tipos de lagos. Esto también es muy importante porque nos ayuda a reconocer zonas asociadas a erosión glaciar. Igual hay que tener cuidado porque las fallas también hacen lo mismo. Hay muchas parecidos en las playas por la erosión glaciar. También tenemos harina de falla, por ejemplo, que va a ser cuando se muele en la roca cuando se genera una falla. Ya. Otra forma de la erosión glaciar van a ser los horns. Lo vimos en alguna imagen anterior. Estos son los cuernos, ¿cierto? Vamos a erosionar por distintos lados, ¿cierto? Aquí un glaciar erosiona aquí, otro erosiona acá, otro erosiona atrás, ¿cierto? Generando una verdadera punta asociada a la erosión. ¿Cómo lo podemos identificar? También por el contexto geológico. Sabemos que es una zona glaciar por otras morfologías y por ende decimos, ah, ya, esto sí o sí tiene que venir por una erosión glaciar. Eh, También es importante cuando nosotros hablamos de glaciares, es entender cómo los glaciares han avanzado y retrocedido, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. Acá tenemos un gráfico, el cual tenemos en el eje X, vamos a hablar sobre el tiempo, ¿cierto? Los años, hasta ahora, ¿cierto? Aquí está el Holoceno, ¿cierto? Que es el último, la última época, porque me equivoco con esas clasificaciones, la última época, y aquí está, ¿cierto? En el pasado, hasta los 650.000. Es más o menos el registro que tiene este gráfico. Mientras que en el eje Y vamos a tener CO2 en parte por millón, o sea, cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que va a estar asociado a qué característica importante para los glaciares, el CO2. A ver si alguien se acuerda del cambio climático y la atmósfera. ¿En qué afecta el CO2 en la atmósfera o al clima? Los gases del efecto invernadero. Ya, sí, ¿cierto? Es un gas de efecto invernadero. ¿Y qué pasará con el clima? Vamos a tener más frío, vamos a tener más calor, más lluvia, Más calor. eso, ¿cierto? Aumenta la temperatura. Entonces vamos a tener una relación directa, ¿cierto? Del CO2, y eso es lo que le pedía yo en la prueba, que me hablaran, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de los gráficos, ¿cierto? De lo que nos está mostrando. Entonces vamos a tener que en el Pleistoceno tardío, ¿cierto? Que son los últimos 650.000 años. Siempre es importante que tengan a mano la International Stratigraphic Chart. Yo la tengo, yo estoy mirando al lado porque la tengo ahí. Está ahí. Estoy aquí en mi pieza porque es el único lugar que me llega bien mi internet. Siempre nos ayuda, ¿cierto?, a poder situarnos bien en el tiempo, especialmente en la geología, ¿cierto?, donde tenemos un gran periodo en el cual vamos a estar viendo distintos momentos del tiempo geológico. Entonces, vamos a hablar la relación, ¿cierto? Vamos a tener que, mientras avanzan los años, vamos a tener intercalaciones de periodos glaciares y periodos, ¿cierto?, de desglaciación.
Entonces, en la zona amarilla, ¿es glaciación o desglaciación? ¿Alguien me podría... ¿Qué se les ocurre? Supongo que de glaciación. Claro, ¿cierto? Vamos a ver que es una zona en la cual aumenta el CO2, por ende tiene que aumentar la temperatura y por ende va a haber una desglaciación. Y, consecuentemente, ¿cierto? Los gráficos que van a ser verde agua, no sé qué es el color calipso, van a ser asociados, ¿cierto?, a la glaciación. Cada periodo de glaciación y desglaciación tienen, ¿cierto?, estos nombres. Tienen nombres, ¿cierto? Aquí hablan sobre de Nebraska, Independence, Kansas, Illinois, Wisconsin, ¿cierto? Tienen distintos nombres, ya sea por los lugares que fueron investigados o por las personas también que lo hicieron. Entonces hablan sobre estos periodos interglaciares y que van a ser estos periodos de desglaciación. ¿Y es algo regular o no es tan regular? ¿Qué piensan ustedes? Profe, ¿cómo, a qué se debe la pregunta? O sea, ¿es normal, por ejemplo, en el último tiempo el aumento de CO2? No, ¿O es no, normal que haya un aumento y un descenso? claro, digo, no, si ustedes ven el gráfico y ven cómo están los periodos de glaciación y de desglaciación, ¿se ve regulares? Así como todos son iguales para arriba y para abajo, o se ve como que no todos son menos diferentes, ¿no? A ver. Yo los veo diferente, profe. Ya, ¿cierto? Hay como una diferencia. Si bien vemos que es regular que haya glaciación y desglaciación, cada periodo es único por sí solo, ¿cierto? Todos van a tener distintos tiempos, van a tener distintos niveles de CO2, ¿cierto? No todos llegan a los mismos niveles. Así describimos un gráfico, ¿cierto? Vamos a ver que hay periodos donde es más largo, ¿cierto? Y más fuerte la desglaciación, ¿cierto? Y hay otros sectores donde sube y baja, ¿cierto? Regularmente, como podemos ver aquí en el primer periodo, ¿cierto? Y nos habla de que no es regular, ¿cierto? Pero sí la intercalación de uno y otro lo es, ¿cierto? No es como que siempre vamos a estar en glaciación o siempre vamos a estar en desglaciación. Finalmente, nosotros estamos en el Holoceno, ¿cierto? Que es la última época, periodo de los últimos 10.000 años. eh, y nos hablan que nosotros nos encontramos en este proceso de alza de CO2 y por ende vamos a estar en un proceso de desglaciación. Es importante recordarles, ¿cierto? Y lo que hablamos al principio de este ramo, que vamos a tener periodos de glaciación, un periodo de glaciación acelerado y aumentado debido, ¿cierto?, a lo que ya hemos conversado, este aumento antrópico, o sea, del ser humano, de los gases de efecto invernadero y por ende, ¿cierto?, generando este gran calentamiento global. Chicos, se va a cerrar esto. Les pido por favor si podemos volver. Thank you. Ya. Entonces, ¿cierto? Lo que estábamos conversando sobre las fluctuaciones del CO2 en la atmósfera va a estar asociado directamente a lo que estamos conversando, ¿cierto? El aceleramiento de este cambio climático y el aceleramiento del calentamiento global, ¿cierto? Ya sabemos que la Tierra se calienta naturalmente en estos pics de CO2, pero ya tenemos claro, ¿cierto?, la importancia que ha generado el humano en este aceleramiento del CO2, aumentando, ¿cierto?, la desglaciación. Entonces, en un resumen, para que tengamos alguna idea de cómo se ve una sección, finalmente un perfil de esta zona de alta montaña, vamos a tener en la zona más alta la zona de acumulación, ¿cierto? Y desde el punto de inflexión del punto de equilibrio, donde ya empieza a avanzar el glaciar, vamos a hablar de la zona de ablación, ¿cierto? Aquí en este caso tenemos distintos tipos de glaciares. Vamos a tener el circo glaciar,
que está envuelto en perdón, tenemos este glaciar de Circo envuelto en este circo glaciar. Acá lo mismo, ¿cierto? Circo glaciar y tenemos acá un glaciar de Circo. Y vamos a ver que eh, la extensión, ¿cierto? Nos va a generar los crevaces que van a ser, ¿cierto? Estas grietas glaciares. Vamos a generar erosión por las paredes y también erosión en el fondo, ¿cierto? En la base. Y vamos a tener también depósitos, porque hemos hablado todo el rato de erosión, pero también vamos a tener depósitos asociados, ¿cierto? A los glaciares, tal como lo tenemos a los ríos, tal como lo tenemos depósitos asociados a mares y lagos. También este proceso erosivo que son los glaciares van a tener depósitos. Estos depósitos, específicamente los de los valles glaciares, va a estar, de los glaciares de valle, perdón, van a llamarse las morrenas. ¿Qué van a hacer estas morrenas? Van a hacer este material, el cual es arrastrado por el paso del glaciar y que no solamente lo va a arrastrar de las partes laterales, como podemos ver aquí, ¿cierto? Vamos a ver mejores imágenes, este es un dibujo, ¿no? Sino que también vamos a tener morrenas de fondo, o sea, vamos a arrastrar material por la parte de baja también. También podemos arrastrar de forma central, como podemos ver aquí, y también de forma frontal, ¿ya? Esto va a ser importante que lo entendamos porque es lo que vamos a tener que mapear cuando hagamos la tarea de Google Earth la próxima semana. Pero se lo voy a mostrar en más imágenes y en fotos reales para que lo podamos ver. Entonces, es importante, ¿cierto?, recordarles el tema de la dinámica de los glaciares. eh, Fluyen, ¿cierto? Avanzan, retroceden. Vamos a ver en este sector, por ejemplo, cómo avanza del 1900. Bueno, veamos el primero. Habla del 86 hasta el 2000, ¿cierto? En este caso no cambia, pero no tan drásticamente. Pero se dan cuenta que hay depósitos como de barro asociados. Estos son morrenas frontales, que son las partes adelante del glaciar y que van arrastrando material y lo van depositando. En el lado derecho tenemos un cambio más drástico. Esto está usado con imágenes Google, sacadas de Google Earth, ¿cierto? Que nos muestran desde 1984 cómo este glaciar va retrocediendo, ¿cierto? Hasta el 2011, que es el periodo de esta animación. Avanza, ese se nota un cambio más drástico, ¿cierto? Una dinámica mayor, en el cual va dejando por su paso esta agua, ¿cierto? De este derretimiento y va generando un retroceso, ¿cierto? Final. En la parte final se pueden ver cómo se marcan los valles glaciares, ¿cierto? Que antes estaban todos cubiertos con gran masa de hielo y de nieve, pero como se derritió, ¿cierto? Finalmente se ven más marcados estos valles glaciares. Se ven las morrenas, ¿cierto? Estas líneas negras que van a estar en los lados laterales, centrales, basales y frontales. Acá tenemos otra animación, nos muestra, ¿cierto?, en algo más local. Aquí estamos en Chile, en el glaciar O'Higgins. Nos muestra el paso en un corto periodo de tiempo, desde el marzo de 2018, de diciembre de 2018 hasta marzo de 2019. O sea, finalmente nos muestra cómo el glaciar avanza, digo, retrocede, ay, perdón, retrocede según en el verano, finalmente. Este es un glaciar O'Higgins, que es parte del campo hielo patagónico sur. Este campo de hielo, si bien es un gran campo de hielo, está subdividido por distintos glaciares que son estudiados. Eh, Así se ve una imagen bien referenciada, ¿cierto? Geológicamente. Acá tenemos, ¿cierto? Eh, Nuestra Rosa de los Vientos, ¿cierto? Tenemos nuestro norte, tenemos una escala, ¿cierto? Que nos dice el tamaño de lo que estamos viendo. Ahí está, ahí se ve, ¿cierto? Y finalmente nos comparan el área, el sector que está retrocediendo finalmente, en este caso son 1230 metros, eso es bastante, es considerable, ¿cierto? Y también la imagen nos dice otras referencias, bueno, tiene un título que también es importante,
Y la referencia de la imagen, ¿de dónde sacan estas imágenes? En este caso es del satélite Sentinel-2. Siempre nosotros cuando usamos imágenes uno tiene que decir de dónde son. Eso es ¿cómo se llama? Un dato para ustedes que van a ser futuros científicos. Toda la información tiene una referencia. ¿De dónde la saco? Porque igual cuando uno cuenta una noticia, ¿cierto? Uno dice, ¿y de dónde sacaste esa noticia? ¿Cierto? Porque uno quiere ver si la fuente es confiable, ¿cierto? Si la fuente es fidedigna. Y, ¿cierto? Finalmente, la escala nos va a ayudar a entender las dimensiones, ¿cierto? De este retroceso. Lago O'Higgins, ¿cierto? Un lago glaciar. Vamos a hablar sobre eso también. Eh, Entonces, todas estas formas asociadas a la erosión glaciar, las principales y las que nosotros vamos a darle más énfasis en este ramo, van a ser a los valles, ¿cierto? Asociados a los glaciares de valle, ¿cierto? Que van a generar estas morfologías de U. Eh, y cuando estos valles glaciares son inundados, se van a llamar los famosos fiordos. Ya nosotros son clásicos de Noruega y también en el sur de Chile, ¿cierto? Nosotros vimos que la cordillera de los Andes tiene distintas alturas y morfologías a lo largo de Chile. En la zona sur vimos que hay sectores de la cordillera que está inundado por el mar, ¿cierto? Donde el mar ha agarrado terreno. Y en esos sectores se llama que son verdaderos fiordos, ¿cierto? Porque finalmente es el mar entrando en estas erosiones que generaron los antiguos glaciares. Y como dijimos, también teníamos estos valles colgados, que también lo vimos en las imágenes anteriores, que van a ser estos abruptos cambios de pendiente asociados a antiguos valles glaciares. Valles en forma de U, ¿cierto? De nuevo hay más imágenes. Este igual es una forma de U, pero luego erosionado con un río, ¿cierto? Es clásico que haya río, glaciar río, por ejemplo. Eso hay que estar atento. Valles colgados, aquí tenemos una imagen donde muestra, ¿cierto? Con gran dimensión lo colgado que está, ¿cierto? Esto antiguamente había sido una pequeña pendiente que generó que luego cuando su congelara, ¿cierto? Y se generara este glaciar, la diferencia fuera mucho más marcada. Por acá abajo debe estar pasando otro valle glaciar, ¿cierto? Aquí en esta quebrada. Y aquí antiguamente también, y se ve aquí este lago glaciar clásico que deja cuando se va derritiendo el glaciar. Aquí tenemos imágenes de los fiordos, ¿cierto? Que van a ser estos antiguos grandes valles asociados a la erosión glaciar, inundados por el mar. Eh, entonces aquí tenemos también la erosión va a afectar en forma puntual a la base y vamos a generar pequeños hoyitos asociados a la fusión del agua y la presión asociada al agua también y el hielo. Y vamos a ver que van a generar verdaderos whirlpools, que significa que es como torbellinos debajo, los cuales van a aumentar la erosión de estos pequeños hoyos. Vamos a tener material detrítico, ¿cierto? Vamos a tener pequeñas roquitas asociadas con este torbellino que va a haber debajo en estos hoyitos, van a aumentar la erosión y eh, se llaman los famosos potholes, ¿ya? Estos seguramente los vieron también en el sector este de la zona de mapeo de fluvial. Ahí, si ustedes iban a alta montaña, van a darse cuenta que van a ver pequeños hoyitos así que están rellenos con agua. Y claro, esos son potholes que luego que se derritió el glaciar quedaron, ¿cierto?, como evidencia en el basamento de roca. Entonces, y esto pasa no solamente en los glaciares, sino que pasa mucho también en sectores cercanos al mar y también en zonas de sectores de ríos y ríos principalmente, donde un pequeño hoyito le entra un granito de arena y ese granito de arena cuando entra el agua se transforma en una verdadera lavadora, ¿cierto? En el cual este material rocoso va a empezar a girar y va a empezar a aumentar los hoyos que se encuentran. ¿Cierto? Aquí dice erosión por agua turbia, o sea, con arena y grava. Esa va a generar el pulimiento, ¿cierto? Y va a ir aumentando el tamaño de estos hoyitos. Potholes se llama. Potholes.
Eh, los glaciares cuando no están canalizados, cuando me refiero cuando no son de valles, porque los valles están canalizados y son como verdaderos caminos donde el glaciar puede avanzar, cuando no está canalizado, se forman estas cuencas glaciares de roca que van a ser zonas extensas, como vemos en la imagen, donde vamos a tener marcas de estrías y grietas de las rocas también, y formando lagos y pequeños, ¿cierto? Aquí todos estos hoyitos a veces son potholes que se van llenando de agua debido al derretimiento, ¿cierto?, de los glaciares. Eh, Vamos a tener estas marcas de estrías, también estas marcas de avances de los glaciares, grietas asociadas a la presión hidrostática del hielo y asociadas a su peso. Y muchas veces el fondo de la cuenca está a un nivel inferior al nivel base regional de los sistemas fluviales. ¿Por qué el fondo de esta cuenca está en un nivel inferior? Porque generalmente la erosión glaciar viene posterior al fluvial y por ende, ¿cierto? Baja sobre el nivel de los fluviales porque aumenta la erosión, ¿cierto? Y excavamos y nos metemos más abajo. Ok, entonces aquí tenemos otros sectores, ¿cierto? Grandes cuencas glaciares donde tenemos este basamento plano, el cual ha sido erosionado. Y ya tenemos algunas rocas aborregadas ahí, ¿cierto? Tenemos también estos potholes que van dejando eh, pequeños lagos glaciares. Ahora vamos a ir sobre asociado a los depósitos. Nos basamos en la erosión, ahora vamos a hablar sobre los depósitos que dejan, que también son geomorfología que tenemos que identificar cuando vamos a zonas glaciares. En- si bien tiene relación harto con la estratigrafía y la sedimentología principalmente, es bueno entender, ¿cierto?, su forma para poder reconocer las zonas, los ambientes, ¿cierto? Entonces vamos a ver que este glaciar va a transportar sedimentos, van a ser erosionados ¿de dónde? Del fondo, el fondo arrastra, ¿cierto? De las partes laterales también, y también lo que cae eh, desde, desde arriba, ¿cierto? Sobre los glaciares, que puede ser, como pueden ver aquí, esta zona más alta, ¿cierto? Imagínate que se suelta un trozo de roca acá, pum, cae sobre el glaciar y también va a ser transportado. Vamos, todas esas cositas tienen su nombre y vamos a aprender y van a estar, ¿cierto?, incorporados en la dinámica del flujo. Los detritos son transportados, ¿cierto?, subglaciar, supraglaciar o intraglaciar. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser transportados por la parte de abajo, pueden ser transportados por la parte de arriba, ¿cierto? O también pueden ser transportados entre medio. ¿Ya? ¿Por qué entre medio? Porque vamos a ver que en la zona de acumulación de nieve vamos a tener aporte de material rocoso, por ejemplo, y luego una temporada de nieve. Después aporte de material rocoso, una temporada de nieve. Se puede estar metido, ¿cierto? También dentro del glaciar. Eh, entonces, cuando tenemos estas zonas de transporte de material, vamos a ver que vamos a tener drenaje superficial dentro dentro de nuestro glaciar, ¿cierto? Vamos a tener este hielo que no va a estar constantemente congelado y por ende va a tener pequeño derretimiento y va a generar verdaderos ríos, ¿cierto? Si uno lo ve y no sabe qué es la imagen, va a pensar que eh, es un río, pero en verdad es un drenaje superficial sobre la superficie del glaciar. Entonces vamos a ver que de a poco va a empezar a arrastrar material, ¿cierto? Por el derretimiento de este y, ¿cierto?, por el pase de estos drenajes. Si tienen dudas, siempre me pueden interrumpir ya, para que no sea un monólogo, que yo me canso. Me interrumpen nomás, o si no, si quieren pueden escribir en el chat también, ¿ya? Y lo conversamos. Ya. Entonces, vamos a ver que va a haber derretimiento, va a haber avance de material y vamos a tener una clasificación de los depósitos. Tenemos dos grandes clasificaciones que van a ser los glaciares estratificados y los no estratificados. ¿Qué quiere decir que sea estratificado? ¿Alguien me puede ayudar?
¿Alguien? Silencio rotundo, están todos durmiendo. Es como el conjunto del estrato, ¿no? ¿Cómo? Perdón. El conjunto del estrato, el techo, la superficie. Ya, ¿cierto? Habla sobre que tenemos estratos, ¿cierto? Donde tenemos capas que van a tener un techo y una base, ¿cierto? Y que nos van a generar una secuencia. Cuando tenemos algo no estratificado, habla de algo más caótico, en el cual el depósito es todo de una, ¿cierto? Y genera una masa nomás, ¿cierto? ¿Qué habla lo estratificado? Habla de una temporalidad, ¿cierto? De una pausa, donde vamos a ir dejando una capita, después otra y así, ¿cierto? Dentro de esos estratificados vamos a dividirlos en dos. Vamos a tener los depósitos asociados a los glacios fluvial, o sea, esta glaciar y este sector que está como derritiéndose, que vimos anteriormente, este drenaje que empieza desde la superficie y avanza hacia la parte más frontal del glaciar. También vamos a tener asociados los glacios lacustres. ¿Alguien sabe lo que es lacustre? Lacustre, lacustre. Oh, aquí tengo algo en el chat. Por capas. Ah, sí, Patricia. Por capas. ¿Y alguien sabe lo que es lacustre? Lago. Lagos. Muy bien, Daniela. Entonces, vamos a tener lagos glaciares, ¿cierto? Asociados y vamos también depósitos asociados a eso. Y luego los no estratificados, ¿cierto? Que hablan de algo más errático, ¿cierto? Más masivo, más masa. Vamos a ver uno por uno. Espera. Entonces, primero vamos a hablar sobre los depósitos morrénicos. Estos van a ser bastante importantes, le vamos a dar harta relevancia a este curso para que pongan atención. Van a ser, estos depósitos se llaman TIL o depósitos morrénicos. Nosotros vamos a usar para la palabra morrénico, que es más común. Y cuando esto se litifica, o sea, cuando se transforma en roca, lo vamos a llamar como tilita. ¿Cuáles son las propiedades de esta morrena? Si pueden ver la imagen, se van a dar cuenta que vamos a tener tamaños distintos, ¿cierto? Por ejemplo, este de acá, ¿cierto? Es bastante grande. Después tengo este un poquito más mediano, ¿cierto? Tengo muchos chiquititos asociados. O sea, es algo bastante variable. O sea, hay una mala selección, se podría decir, hablando en rocas sedimentarias. Sería una mala selección porque tengo tamaño grande, tamaño chico, ¿cierto? Em, no siempre va a estar bien redondeado ni bien esférico. Aquí está así, pero podemos ver que esta no, ¿cierto? Esta tampoco. Y es bastante caótico y variable, ¿cierto? Eh, y como dice, es una granulometría bastante variable. Vamos a tener todos los tamaños de roca. Suelen haber bloques, o sea, grandes trozos de roca y mucho material arcilloso. Material arcilloso que proviene de esta harina glaciar, ¿cierto? De este roce constante que va generando este polvo muy fino, tamaño limo arcilla. Eh, cuando este tipo de textura, ¿cierto? Se llama la diamíctica, que es como cuando hablamos de las texturas paneríticas o las texturas em, ¿cómo se llama la otra? Afaníticas o porfíricas, por ejemplo. Esas son texturas de tipo de rocas ígneas. Este tipo de roca tiene una textura que se llama la diamíctica, ¿ya? No le vamos a dar tanta relevancia a eso, pero lo importante es que entiendan, ¿cierto? Que es caótica, es variable, es desordenada, mala selección, ¿cierto? Mal redondeamiento, abundancia de material arcilloso. En este caso son depósitos no consolidados, por eso no son considerados rocas, son depósitos en proceso de consolidación, de litificación, y son en este caso del Pleistoceno, del último millón de años. Acá tenemos otra morrena, un poco, vemos que hay distintos tamaños de grano, ¿cierto? No es tan caótica como la anterior, pero también sí es una morrena. Vemos distintos tamaños. Acá tenemos ya cuando se transforma en roca. Esta es una tilita. Eh, Se ve bastante oscura, ¿cierto? Bastante tamaños de grano. Veo aquí hay uno gigante, ¿cierto?
y todo lo negrito es material fino, ¿cierto? Muy fino. Y aquí tenemos distintos medianos, ¿cierto? Grandes, chicos, de todo. Esto es de Noruega. Y estos depósitos glaciares, ¿cierto? Estamos hablando ahora de los no estratificados. Son, como les dije, van a ser caracterizados como morrena. La morfología, ¿cierto? Se llama como morrena también, no solo el depósito. Y vamos a tener distintas ubicaciones de estos depósitos y por ende vamos a tener distintos nombres asociados a esa ubicación. Yo se los adelanté un poquitito recién cuando vimos ese dibujo, pero ahora los vamos a ver cada uno. Acá el caballero que está ahí está parado sobre una morrena. Se dan cuenta que eh, la variedad es bastante. eh, es muy difícil caminar sobre las morrenas. Por ejemplo, si alguna vez tienen la oportunidad de organizar un caminata, ¿cierto? O exploraciones. em, Hay que tratar. Yo, en lo personal, no me gusta caminar en las morrenas porque cambian. De repente uno caminando sale un bloque grande y es bastante cansador. No es un camino fijo. Siempre trato de buscar alternativas, pero a veces no hay otra opción que irse por la morrena, ¿no? Eh, y vamos a ver, ¿cierto?, las distintas morrenas. Entonces, aquí, como se dan cuenta, vemos un perfil. Vamos a ver cómo puede mostrar bien, ¿cierto?, las zonas de extensión que tienen estas grietas, las zonas de compresión, donde las grietas se juntan, cómo el material se arrastra, ya sea por las paredes de los valles o por el arrastre y arrancamiento que se genera en la parte de base y va a ir arrastrando el material, ¿cierto?, hacia adelante y va generando estas morrenas frontales, o sea, son las morrenas que se encuentran en la parte de al frente donde está avanzando el glaciar. Por ejemplo, acá tengo una morrena, aquí está el glaciar, la parte blanca, esto es un lago glaciar, al igual que está acá, ¿cierto? Y acá el lago glaciar está eh, contenido por una morrena glaciar. O sea, todo esto que vemos acá adelante va a ser material, material que es arrastrado y es depositado al frente. Muchas veces estos glaciares avanzan y dejan estas morrenas frontales y después van retrocediendo, ¿cierto? Y ahí se empieza a derretir y se van formando estas verdaderas piscinas glaciares. Se dan cuenta que el agua no es como traslúcida, sino que tiene como una tonalidad como pastel. Eso se genera por la harina glaciar. Otras morrenas que van a ser asociadas a las barras laterales y centrales que se arrastran por los costados del glaciar. Por ejemplo, voy a rayar aquí. Aquí se dan cuenta que hay una línea negra, ¿cierto? Esto es una morrena lateral. Se nota tanto. Y por este otro sector hay otra morrena lateral y se unen, aquí se ve otra, generando una morrena central. Generalmente así se forman las morrenas centrales, es la unión de dos morrenas laterales, de distintos valles, se unen, seguramente aquí había otra morrena lateral, ¿cierto? Se unen y forman una morrena central. ¿Cómo la identificamos? Porque está en la parte central de hielo, no está en el lado, ¿cierto? Está entre hielo. Esta también sería como una pequeña morrena central media deforme. Y acá adelante tenemos una morrena frontal que delimita, ¿cierto?, la parte delantera. Vamos a ver más imágenes. Y aquí hay una imagen, un dibujo finalmente, que nos muestra una sección y también vista en planta de distintos glaciares de valle. Se dan cuenta que todos estos son glaciares de valle. Las morrenas están asociadas a los glaciares de valle. Y que vienen de distintas quebradas. Por ejemplo, este viene de acá, este viene de aquí, este viene de acá, ¿cierto? Cuando arrastran material por el lado, ¿cierto? Vamos a tener estas laterales, morrenas laterales. Pero cuando unimos, ¿cierto? Dos valles, vamos a tener estas morrenas centrales. Morrena central, morrena central, ¿cierto? Y también vamos a tener, ¿cierto?, morrenas basales que van a estar asociadas, ¿cierto?, al arrastre de la parte más de fondo. Acá tenemos una imagen bien del libro
donde se puede ver generalmente en las imágenes satelitales, para que tengan atención cuando estén estudiando, cuando hagamos la tarea también, van a ser bastante negras. En las imágenes satelitales se ven bien oscuras. Eso nos va a delimitar, ¿cierto? De repente con la litología. Acá, por ejemplo, debemos ver que la litología no es tan oscura, es un poquito más clara. Em, y podemos ver que este es el límite, ¿cierto?, de mi morrena lateral. Y en este sector más arriba seguramente se unieron algunos valles y formó esta morrena central. Y todo esto, por ejemplo, que tengo acá, va a ser la morrena frontal. Frontal, ¿cierto? Lateral, central. Generalmente no se mapean las morrenas basales. ¿Por qué? Porque tenemos el glaciar arriba y por ende, ¿cierto? No la vamos a ver desde planta, de vista de planta, ¿cierto? Pero sí se pueden ver cuando los glaciares retroceden y no hay presencia de agua, porque eso es lo otro, que cuando retroceden el hielo se derrite y el agua tapa estas morrenas basales. Pero si no hay agua, se deberían poder ver. ¿Cómo se identifican, cierto? Van a ser bastante oscuras, ¿cierto? Generalmente, y van a tener este material caótico que dijimos mal seleccionado, asociado a, a este transporte glaciar. ¿Alguien sabe por qué es alguien entiende por qué es caótico y mal seleccionado los depósitos de los glaciares? ¿Cuál es la diferencia que tiene con un río, por ejemplo? Porque en un río generalmente vamos a tener eso, buena selección, mayor redondeamiento, ¿cierto? Mayor esfericidad. No tanto así con las morrenas. ¿Qué pasa con la diferencia entre el glaciar y el fluvial? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? ¿No? Ya. Entonces, tenemos que imaginarnos que cuando tenemos un río, vamos a tener los detritos mezclados, ¿cierto?, con el agua, que van a ir chocando, van a ir rebotando, ¿cierto?, van a ir arrastrándose, chocando unos con el otro, y eso va generando que tengan mayor redondamiento y esfericidad. Y también las distintas energías van a hablar sobre una selección, ¿cierto? El río tiene cierto nivel de fuerza, por ende va a arrastrar cierto tamaño de minerales, perdón, de clastos, ¿cierto? De trocitos de roca. Bueno, también se pueden ser minerales. A diferencia del glaciar, que lo que es el glaciar no es un flujo así turbio, sino que es una masa de hielo. Y la masa de hielo, de repente, si se cae un material arriba, lo va a seguir transportando sin generar un choque con otras masas, sin generar lo que pasa en el agua, ¿cierto? Que esta mezcla de roce y de fricción con otros materiales. Entonces, por eso los glaciares van a tener este tipo de depósitos, porque no tienen la capacidad de estar puliendo las rocas como lo hace un río, ¿cierto? Sí pule el hielo por debajo, ¿cierto? Como vimos antes, estas marcas de erosión, estas estrías, ¿cierto? Sí va a pulir por debajo, pero el material que arrastra no está pulido. Y por ende vamos a tener estos materiales, ¿cierto? Bien azarosos y rocosos. Acá tenemos imágenes de morrenas frontales y laterales. Aquí se puede ver bien marcados, si ponen ojos, ¿cierto? Se dan cuenta que los colores de la roca con la corola de la morrena son distintos. En este caso, al revés, la roca es más oscura y la morrena un poquito más clara. Em, podemos ver que son protuberancias, ¿cierto? Asociadas a los lados del glaciar. Por ende, esta es una morrena lateral, y finalmente aquí tenemos una morrena frontal y otra morrena frontal. Y esto va a delimitar finalmente como que abraza el glaciar, no sé si lo abraza, pero como que agarra, ¿cierto?, este glaciar y lo tiene contenido en ese sector, ¿cierto? Luego ahí va fluyendo el agua, se va derritiendo y va llegando a este gran lago glaciar que está en este sector, ¿cierto? Fluye porque como es una roca
un depósito no consolidado que tiene porosidad, ¿cierto? No está compactado, entonces tiene porosidad y tiene permeabilidad, y por ende el agua va a seguir fluyendo, ya sea de forma superficial o de forma subterránea, ¿cierto? Hablamos que también existen estos cursos de agua subterránea. Acá tenemos otra imagen, ¿cierto? De las morrenas laterales y centrales. Esto parecen verdaderas carreteras, ¿cierto? Se dan cuenta. Y todo esto es material arrastrado a lo largo del tiempo, asociado, ¿cierto? Al movimiento de los glaciares. Ya, chicos, vamos a hacer un pequeño break eh, de 20 minutos. Vamos a volver a las 9:40 en el mismo link, ¿ya? Para que vayan al baño, tomen un tecito y volvamos, ¿ok? Ya se raya. Sí, no, sí, no. Me dice nada. Ah, malditas clases online. Ya, 20 minutos, 9. Gracias, profe. Ya, gracias, Anel. A las 9:40 nos vemos. Entonces, estas clases las voy a subir de todas maneras, es que la asistencia es baja, entonces me interesa que los restos se ponga al día. Por otro lado, están mis clases de la primera vez que dicté este curso en YouTube. Ustedes saben ahí, Fabiola González, Teología, les debería aparecer. Em, Igual no son las mismas clases, siempre trato de todos los años mejorarlos un poco. Eh, Espero que yo también como profesora haya mejorado. Pero igual les va a servir como una referencia, ¿cierto? Para poder entender en el caso de que no les haya quedado claro en la clase, pueden ir a verlo, ver las clases en YouTube. Este quizá también las subas ahí, pero no estoy segura. Voy a ver cómo los voy a subir. Entonces, las famosas morrenas, ¿cierto? Van a ser estas carreteras, como dijimos, eh, que van a ir avanzando, ¿cierto? Según cómo avanza el glaciar. Entonces siempre van a estar ahí, ¿cierto? Rodeando el glaciar, ya sea lateral, central, basal o frontalmente. Eh, y ahora vamos a ver sobre estos procesos que son más asociados a lo que está alrededor del glaciar. Van a ser estos ambientes sedimentarios que vamos a tener morfologías tipo, y van a estar siempre en la parte frontal del glaciar y son influenciados directamente por la dinámica de este. En este caso vemos una imagen donde vamos a tener un retroceso del glaciar, ¿cierto? Podemos ver que se dejan estas morrenas terminales, que en algún momento el glaciar estuvo hasta acá, ¿cierto? Y estas morrenas terminales van a quedar aquí depositadas, ¿cierto? En la parte frontal. Por otro lado, también vamos a tener una llanura de inundación fluvio-glaciar, o sea, en un sector donde va a ser bastante plano y donde vamos a tener pequeños drenajes, los cuales van a ir avanzando y generando una zona que va a ir inundándose o desinundándose, ¿cierto? A medida que va derritiéndose el agua. Y también medida de lo que la morrena terminal deja pasar, ¿cierto? Aquí vamos a ver que son truncaciones para el agua y en algunos sectores va pasando, ¿cierto? También pueden haber derrumbes, por ejemplo, de estas morrenas y generar que avance mucha más agua y ahí se inunda, ¿cierto? Esta llanura de inundación. Eh, También vamos a tener estas morrenas de fondo, que van a ser estos depósitos asociados y hay varios nombres como los esker, drumlins, cames, kettles, ¿cierto? Que son asociados a erosiones y depósitos que genera los alrededores del glaciar. Por ejemplo, los kettles son más o menos los potholes que hablábamos recién, que van a ser estos hoyos que dejan debido a la abrasión, ¿cierto? Y estos efectos como lavadora que se generan en algunos hoyitos. Los esker en este caso van a ser depósitos, que lo vamos a ver más adelante, al igual que los drumlins igual van a ser muy parecidos a las rocas aborregadas, pero en este caso van a ser depósitos, una diferencia. Entonces, acá podemos ver una imagen que nos muestra el antes y el después. Podemos ver que en la primera imagen arriba tenemos un glaciar, es cierto, congelado, que está derritiéndose de a poco, ¿cierto? Y va generando un drenaje para luego dejar esta imagen que se ve la parte de abajo,
donde vamos a tener pequeños kettles, que van a ser estos hoyos que van a dejar em, por la erosión, ¿cierto? Y que van a ser rellenados de agua. También vamos a tener esta morrera terminal, ¿cierto? Que no solamente va a estar aquí en la parte frontal, sino que va a estar más atrás, porque mientras va avanzando o va retrocediendo, también va a ir dejando morrenas en su paso. Por ende, no necesariamente hay una terminal, pueden haber más de una. Em, También vamos a tener estos kettles que dijimos que van a ser estos hoyos. Los esker van a ser líneas largas de depósito, como vemos acá, que van a estar asociadas también a la glaciar. eh, y los drumlins que van a ser asociados a estas morfologías, ¿cierto? Que también habla sobre el movimiento del glaciar. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego de que el agua se empieza a derretir de los glaciares, pasamos a un ambiente intermedio, que va a ser este ambiente. Alguien tiene el micrófono prendido, no sé si quiere hablar o... Ya. Sí, pueden hablar, no hay problema. Digo, sobre la materia. Sí. Entonces vamos a tener este ambiente que va a ser intermedio, que va a ser entre el glaciar y a transformarse en río, ¿cierto? Por ende vamos a tener como nombre los fluvioglaciares, entre fluvial y glaciar. Entonces vamos a tener fusión, ¿cierto?, de agua, en la cual va a empezar a fluir, ¿cierto? Y va a estar en la área periglaciar, o sea, en la área alrededor del glaciar, y vamos a tener estos cursos que van a ser de distintas formas, tamaños, ¿cierto? Y distinta duración. Y vamos a generar depósitos asociados a este sistema fluvioglaciar que van a hacer esta sedimentación de partículas que van a estar arrastradas por esta agua de la fusión. Y esta depositación va a ocurrir entre distintos ambientes. Puede ser fluvial, que es la parte, ¿cierto?, del río. También puede ser lacustre, porque nos dimos cuenta en varias de las imágenes que vamos a tener lagos glaciares asociados, ¿cierto?, a los glaciares. Y también marino, porque vamos a ver que en varios sectores, como en sectores de fiordos en la zona sur de Chile o en Noruega, ¿cierto?, donde hay em, bastantes fiordos, vamos a ver que se van a mezclar con el mar. Entonces vamos a tener depósitos glaciares, fluvioglaciares en el mar. Y vamos a generar morfologías particulares que vamos a tener que aprender. Como dijimos, ¿cierto? Los depósitos fluvioglaciares en general presentan selección con menor cantidad de fino y estratificación. Vamos a ver estratos, ¿cierto? A diferencia de las morrenas y las tilitas, que no se ve nada, es una masa bien desordenada. Acá, ¿dónde podríamos ver? Por ejemplo, ¿cierto? Acá hay una capita, esta es otra capita que se ve marcada, ¿cierto? Más gruesa. Acá se ve, ¿cierto? Un lineamiento en los clastos. Acá abajo también, ¿cierto? Se ve esta capa más fina y después viene otra más gruesa. Podemos generar límites, podemos generar discernimiento entre las distintas capas, ya sea por el tamaño de grano, ¿cierto? Por la distribución de los clastos. A veces la disposición de los clastos nos ayudan a entender que hay un flujo y una dirección, ¿cierto? Y una capa. Y vamos a tener un grado de relevamiento es menor que en depósitos fluviales por el transporte, pero va a ser mayor que los depósitos de til o depósitos de morrena. Ya vamos a tener, va a ver mejor retrabajo. ¿Por qué? Porque ahí hay agua, ¿cierto? Lo que hablábamos recién, ¿cierto? Los depósitos que generan solamente los glaciares son más angulosos porque es solamente un hielo arrastrándolo, entonces el agua no, digo, el material no choca entre sí y no genera este pulimiento. A diferencia del sistema fluvioglaciar, ¿cierto? Que vamos a tener agua, por ende va a haber mayor rendimiento, pero nunca tanto como un sistema completamente fluvial. A ver, diapositiva. Ya, y aquí están las imágenes que le estaba hablando recién, esos nombres raros, ¿cierto? Que vamos a tener que aprender. Por ejemplo, cuando tenemos un glaciar que va avanzando y generamos depósitos porque por debajo de los glaciares pueden pasar verdaderos ríos, ¿ya? A veces se generan hasta túneles porque hay erosión, ¿cierto? Algún tipo de roca que está generando mayor derretimiento en contacto con el glaciar y podemos generar verdaderos túneles, como podemos ver abajo,
en el cual avanza el agua y por ende avanza el material de estos depósitos fluvioglaciares. Y mientras la energía baja, vamos a generar depósitos, ¿cierto? Se empieza a sentar el material y cuando estos se depositan y ya se litifican, se van a llamar los Esker. Esker, como podemos ver acá, ¿ya? Y cómo se pueden ver en la vida real, son de esta forma, son bastante alargados, ¿cierto? Esto que se ve aquí. ¿Se dan cuenta que acá hay mayor vegetación que en otros sectores? Eso es porque tienen un material bien retrabajado, ¿cierto? Es un buen suelo finalmente para una buena vegetación. Entonces, tenemos que entender que hay una diferencia bien grande entre lo que son los depósitos y lo que son las erosiones. Por ejemplo, teníamos las acanaladuras como erosión y se podrían confundir como esto, de decir, ah, mira, esto es una acanaladura de erosión. ¿Cómo yo los identifico y los diferencio? Uno va a ser una marca en una roca, ¿ya? Es un basamento, esa es la erosión. Yo marco la roca de la erosión o la corto, ¿cierto? Este es distinto, van a ser depósitos. ¿Cómo lo voy a identificar? Porque va a ser un depósito generalmente no consolidado, ¿cierto? A menos que sea una glaciación muy antigua, no consolidado y vamos a tener, ¿cierto? Este tipo de material. Vamos a tener, eh, ¿cierto? Clastos semirredondeados, también una variedad de tamaños, ¿cierto? Estratificación. Vamos a ver las capas. ¿Bien? Estos son los Esker. Aquí hay otra imagen, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo ver un Esker? Van a ser alargados, ¿cierto? En zonas de valles glaciares, ¿cierto? O zonas de ambientes glaciares. Siempre también el contexto nos va a ayudar mucho a entender. Siempre cuando vayamos a terreno en futuro, y este es un consejo así en general, uno siempre tiene que em, investigar, pues. Investigamos el clima, ¿cierto? Ya aprendimos que es importante para un terreno. Investigamos la bibliografía anterior, o sea, vemos qué estudios hay en la zona, ¿cierto? Hacemos trabajo de gabinete, que se llama eso, investigamos. Em, Nos relacionamos, ¿cierto?, con los antiguos descubrimientos que han existido en el sector, ¿cierto? Y nos generamos una idea antes de ir, ¿cierto? Una idea de qué es lo que deberíamos encontrar. ¿Para qué? Para que no nos confundamos y digamos, no sé, esto es una duna, cuando claramente hubo glaciares en el sector. Hoy día vamos a ver dunas a propósito. Entonces, vamos a tener estos Esker, ¿cierto? En una planicie glacial. Está la planicie fluido glaciar. Y vamos a ver que es bien alargada esta forma, ¿cierto? Como podemos ver en la primera imagen y también en la segunda. Acá es más curva, ¿por qué? Porque el glaciar generó esa forma y porque el túnel en el cual del derretimiento de la parte basal del glaciar formó esta morfología. Que es la importancia, ¿cierto? Que sea alargado, que sea delgado y que sea estratificado. Después tenemos los cames, ¿ya? ¿Qué son los cames? Van a ser lugares donde la grieta glaciar o los crevaces van a abrirse, ¿cierto? Y abre el hielo. ¿Qué pasa cuando se abre? Eso va a generar un verdadero depósito o una verdadera bolsa, ¿cierto? En el cual vamos a poder albergar sedimento. Sedimento que puede ser traído por este drenaje superficial de los glaciares, ¿cierto? Sobre los glaciares, ¿cierto? En este sector. Puede ser material que cae como detrito por gravedad, ¿cierto? En las quebradas aledañas. Eh, Material que va arrastrando y se va metiendo, por ejemplo, de las morrenas laterales o centrales, etcétera. Entonces vamos a tener que en el tiempo donde haya glaciación y haya hielo, este material se va a ir rellenando en estos hoyitos. Entonces vamos a tener una mezcla entre hielo, ¿cierto? Y grietas rellenas de sedimento, como podemos ver aquí, ¿cierto? Y en la segunda imagen. Generalmente estas grietas de sedimento van a ser estratificadas también. Vamos a ver que cada vez que se vaya rellenando esta grieta va a ir generando capitas, ¿cierto? No es un relleno continuo, puede serlo también, pero en general vamos a tener estratificación. ¿Qué pasa cuando el hielo se derrite? El hielo retrocede, ¿cierto? Tenemos aumento de temperatura, pero este material no se derrite porque sabemos que es un material rocoso. ¿Qué es lo que va a pasar? El hielo va a desaparecer y van a quedar estos residuos, ¿cierto? Depositados sobre el basamento
que va a ser el fondo lechoso de roca o una morrena de fondo, depende cómo sea el glaciar en particular. Y vamos a dejar este tipo de formas estratificadas colapsadas. Se dan cuenta que los estratos no están en la misma condición desde un principio cuando fueron rellenadas, sino más bien vamos a tener una dirección más o menos contraria debido, ¿cierto?, a lo mismo, ¿cierto? Se derrite todo alrededor y va a caer, colapsar esta unidad. Pero aún así vamos a encontrar evidencia de su estratificación em, y van a formar como montículos, ¿cierto? De material variable, material sedimentario, ¿cierto? Y que lo vamos a encontrar, ¿cierto? En lugares donde retrocedió el glaciar, ¿cierto? No lo vamos a encontrar en zonas donde esté el hielo per se, ¿cierto? Sino que más bien donde zonas de retroceso. Entonces, en este caso tenemos morrenas de tipo Kame. Por ejemplo, yo tengo una morrena central, y imaginémonos que esto es una morrena central, o sea, un material que se va arrastrando, y luego el hielo se derrite, pum, ese material queda depositado sobre, ¿cierto? Em, el basamento. ¿Cómo lo podemos ver? No es tan fácil, ¿cierto? No es algo tan trivial. ¿Por qué? Porque imagínate, aquí tenemos un ambiente donde está todo lleno de vegetación y no es tan fácil de ver. Pero aquí en este sector se habla de que todos estos montículos, por ejemplo, este de acá, este de aquí, deberían ser cames. Entonces se ven mejores en las imágenes satelitales em, que en estas imágenes. Pero, por ejemplo, lo vimos aquí y lo vimos en unas imágenes anteriores. A ver, veamos. Aquí no hay cames. Aquí hay cames, se ven esos montículos, un dibujito nomás, ¿cierto? Que se ven que hay cames, depósitos. Y había otro anterior. No sé si lo encontramos. No parece que no. No, este es muy atrás. Eh, ya. Entonces, los cames van a ser estos depósitos. También tienen mucha permeabilidad y porosidad, por ende también son buenas zonas como para generar eh, vegetación. Por otro lado, también vamos a tener los sandar o outwash plain, que finalmente son zonas de lavado que se genera, ¿cierto? Cuando principalmente hay una superficie plana en el cual vamos a generar un drenaje de fluvio glaciar, ¿cierto? En el cual aquí se ven unos kettles, unos hoyitos. Vamos a generar una superficie plana, ¿cierto? De lavado, que es generalmente donde se inunda o se siguen los cursos de estos drenajes fluvioglaciares. Acá hay otra imagen de los kettles, ¿cierto? Estos hoyitos que estábamos hablando, que no son depósitos, sino que son erosiones del fondo. No sé si alguno se dio cuenta, pero habían varios de estos en el sector este de la tarea glaciar, digo, fluvial, perdón, que tuvimos la clase pasada. Por otro lado, también tenemos otros depósitos que son los bloques erráticos, así se llaman. Se dan cuenta que son bloques grandes, que están así de repente en cualquier lugar, de repente, y se preguntan de dónde vienen, ¿cierto? Siempre cuando nosotros vemos bloques, uno siempre tiene que preguntarse de dónde vienen. Muchas veces son de remociones en masa, o sea, movimientos de gravedad que arrastran material. Pero cuando tú no tienes nada, ni una quebrada cerca, ¿cierto? Uno tiene que hacerse otras preguntas. Por ejemplo, los tsunamis también pueden traer bloques erráticos porque tienen tanta fuerza que pueden arrastrar grandes bloques y dejarlos, ¿cierto? Y retroceder el mar y dejarlos en lugares nada que ver. En este caso, son asociados al hielo, que son bloques que erráticamente están ahí. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dibujar. Entonces, en este momento, en algún momento, el glaciar iba pasando por acá.
Venía desde allá arriba, ¿cierto? Venía fluyendo, todo tranquilo, y cae una roca, por ejemplo, acá. Cae una roca de un lugar más alto, ¿cierto? De donde viene avanzando el glaciar. El glaciar sigue avanzando, ¿cierto? Avanza, avanza, y la roca se encuentra aquí en este sector, un gran bloque que cayó. Y justo en este momento el glaciar empieza a derretirse, ¿cierto? Empieza a bajar el nivel, empieza a derretirse, y el bloque que alguna vez estuvo sobre el hielo queda posicionado sobre el basamento. Entonces, ¿por qué se habla errático? Porque, claro, no viene de ese lugar, viene arrastrado de otro lugar y aparece solo, ¿cierto? Como nada. Y es un bloque muy grande generalmente, ¿cierto? Cuando hablamos de bloque hablamos de un tamaño grande, ¿cierto? Dentro de la clasificación granulométrica que existe. Y nos va a dejar, ¿cierto? Estas evidencias de los antiguos pasos de glaciares, ¿cierto? Nos habla de que ahí estuvo un glaciar que se derritió. Esto seguramente que hay abajo, se dan cuenta que es un depósito. Esto de arriba es una roca, pero abajo es un depósito y seguramente era una morrena basal, ¿cierto? O, o ¿qué más puede ser? Un, un kame también puede ser, o un esker, que se dan cuenta que es un material, un depósito no consolidado, y cayó un bloque, ¿cierto? Grande y queda ahí fijo, ¿cierto? Después del paso del glaciar. Eso nos ayuda a entender también lugares de ambiente glaciar. Esto pasa clásico en los ambientes glaciares y también puede pasar en los tsunamis, pero van a ser ambientes muy distintos. Por ejemplo, acá tengo mucho material que ha caído por gravedad. Ahí está la persona, ¿cierto? Hoy es horrible caminar por ahí. Yo lo he hecho y no se lo recomiendo a nadie. Em, Vamos a ver que ese material que cae por la gravedad es luego arrastrado, ¿cierto? Cuando el glaciar avanza o retrocede, ¿cierto? Y es el que finalmente va a terminar con un bloque errático más adelante. Eso también, después cuando va avanzando, también se puede formar ir por los lados y transformarse en una morrena lateral, ¿cierto? Etcétera. Y como pueden ver, ¿cierto? Es bastante anguloso, poco redondeado, ¿cierto? Porque es material que va transportándose arriba nomás del glaciar. Luego de otros depósitos tenemos los drumlins, que son morfologías elongadas, que se parecen mucho a las rocas aborregadas. Se parecen mucho, ¿cierto? Que son como una parte más corta, ¿cierto? Y después larga hacia atrás, em, que finalmente son compuestas de til, o sea, son compuestas de morrenas, y que muchas veces tienen un núcleo rocoso, hay una base de roca, generalmente, que se forman en la base de glaciar. Entonces estos drumlins vienen de las morrenas basales o morrenas de fondo que se llaman, que son las que están en la parte baja de los glaciares. Esto se va generando como depósitos, ¿ya? Y son esta forma alargada, ¿cierto? A diferencia de los kettles, que son como líneas, esto tiene una forma más agua dinámica, dinámico con el agua, ¿cierto? Muy parecido a las rocas borregas. Esto puede generar grandes campos de drumlins, como podemos ver, ¿cierto? Aquí hay más de uno. Acá se encuentra relleno con vegetación, a diferencia de una roca borregada, ¿cierto? La roca borregada es una roca, no es algo duro, ¿cierto? Que se erosionó. Los drumlins no, son depósitos, ¿cierto? Tienen una forma muy parecida, pero son depósitos. Y esos depósitos, por ende, puede crecer vegetación y otras cosas. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Cómo se encuentran este tipo de morfología. Acá vemos una imagen, ¿cierto? En grande. Vamos a ver que hay morrenas de fondo, ¿cierto? Asociadas. Forma subglaciar, o sea, por debajo de los glaciares. Y van a ser asimétricos. No van a tener la misma forma, ¿cierto? Vamos a tener un barlovento y un sotavento, que son palabras que vamos a usar más en las dunas, y ahí lo vamos a hablar de una parte más corta, ¿cierto? Y la otra parte más larga, que nos abran sobre la dirección del flujo. Entonces, a diferencia de las anteriores, nosotros en las rocas aborregadas, si yo veo esto, diría que el flujo va hacia allá, ¿cierto? Porque avanzaba y después caía el glaciar. En este no, es al revés. La dirección del flujo
flujo va en la parte más alargada, no en la parte más corta. Por ejemplo, en la parte de abajo, ¿hacia dónde va el flujo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En la imagen de abajo. ¿Hacia la derecha? Bien, ¿cierto? Bien, Patricio, a la derecha, ¿cierto? Ahí se encuentra la sección más alargada y me habla, ¿cierto? Que el depósito se fue alargando y achicando mientras fue avanzando, ¿ya? Estos también van a tener estratificación, como podemos verlo, ¿cierto? En este corte de perfil. Eh, Luego, en las partes finales, vamos a tener asociados los depósitos glaciolacustres, o sea, asociados, ¿cierto?, a los lagos. Esto va a ser en las partes más frontales de los glaciares, donde se forman estos lagos proglaciares, que van a ser de distintos tamaños, depende de la morfología local y de los glaciares en sí. Algunos van a ser temporales y otros son más perennes, ¿cierto? Esa palabra se vuelve a repetir. Unos son de siempre y otros van a ser solamente temporadas de derretimiento, o sea, en las partes más de verano. Usualmente se forman por represamiento, por morrenas o hielo. Como decíamos, ¿cierto? Vamos a tener estas morrenas frontales que van a ser las verdaderas como eh, el límite, ¿cierto? Verdaderos diques que van a encerrar este derretimiento de agua formando estos lagos glaciares. Eh, y los depósitos glaciolacustres son usualmente finos, ¿cierto? Van a ser depositación de este material que va a estar en suspensión, que va a ser esta famosa harina glacial, de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces vamos a tener estratos muy finos, se dan cuenta en la imagen, clásico textura de una roca muy fina. Van a ser capas, generalmente intercalaciones de capas, como podemos ver. Vamos a tener capas más grises, claras en sedimento en verano y más oscuras en invierno. Y ahí les voy a explicar por qué. ¿Desde dónde está? Acá. Más adelante se lo explico. Entonces aquí podemos abrir una imagen. Esto es el glaciar del Morao en el cajón del Maipo. Se dan cuenta que el lago es bastante barroso, ¿cierto? Hay mucho material, especialmente en esa zona en la cordillera donde hay mucha alteración hidrotermal. Se puede ver, ¿cierto? Aquí, estos amarillos, estos rojos, hay hartas limolitas o hidróxidos de hierro. Y podemos ver que aquí está este material que está donde está parada la gente, ¿cierto? Y donde hay harto rocas de distintos tamaños, ¿cierto? Este es una morrena terminal. Y esta morrena, ¿cierto? Va a albergar y va a contener finalmente este lago glaciar. Y aquí tenemos, ¿cierto? El glaciar pasando como una lengua de valle, ¿cierto? Y ya está retrocediendo. Acá está la morrena lateral, otra morrena lateral, morrena terminal. Y aquí ya estaría como un glaciar de circo acá arriba. Acá tenemos otra imagen desde planta vista que nos muestra también, ¿cierto? El color de que tiene este lago glaciar. Podemos ver que en este caso también está retrocediendo. En algún momento el glaciar pasó por acá, ¿cierto? Va retrocediendo y vamos generando derretimiento y se van formando estos lagos glaciares. Lagos, acuérdense, ¿cierto? No lagunas. Lagos es de agua dulce. Acá tenemos otra imagen, ¿cierto? Que nos muestra cómo va retrocediendo el glaciar. Se pueden ver las... ¿Alguien habló? No, Catalina, frontal y terminal es lo mismo. Exactamente lo mismo. Son sinónimos finalmente. Que algunos textos hablan de frontal y otros hablan de terminal. Aquí podemos ver, ¿cierto? Ahí está. Se pueden ver las morrenas, ¿cierto? Vemos morrenas centrales, vemos morrenas laterales. Y luego cuando se van retrocediendo, ese material va bajando y en este caso tenemos, ¿cierto? Un agua formando un lago glaciar. Eh, en estos mismos lagos glaciares, como dijimos al principio, vamos a tener capas que van a estar asociadas a distintas estaciones, unas asociadas al verano y otras asociadas al invierno. ¿Por qué? Porque vamos a tener depósitos rítmicos que van a estar asociados, ¿cierto?, al clima, finalmente, ¿cierto? Vamos a tener capas de secuencias de limo y de arena fina, con capas de arcilla, ¿cierto? Nos hablan de las estaciones del año. Entonces, vamos a tener una época clara, ¿cierto? Una época en la cual vamos a tener
congelado, no va a haber hielo, ¿cierto? El lago se congelan, no sé si han visto, a veces las películas no puede ver, o en el sur, hay lagos que están completamente congelados y tenemos una capa sobre el lago. ¿Qué pasa ahí? Cuando estamos en invierno y los lagos se congelan, vamos a tener un... esto no solamente pasa en los glaciares, sino que también pasa en cualquier tipo de lago que se congele. Vamos a ver que la vida se va a morir. ¿Por qué? Porque no va a tener rayos de sol, ¿cierto? No va a tener interacción con la atmósfera y generalmente va a haber mucha vida, vegetación que se muere. Cuando se muere, generamos esta capa negrita, más oscura, ¿cierto? La materia orgánica que se muere generalmente genera estos colores. Luego, cuando se derrite la capa superficial que protege este lago, volvemos al derretimiento, ¿cierto? Se empieza el calor, la primavera, empieza a fluir agua, vuelve a haber aportes hacia el lago. ¿Por qué? Porque ya no está tapado con este hielo, sino que ahora ya puede recibir aportes, porque los alrededores se está derritiendo el hielo, y ese aporte va a traer sedimentos. Y esos sedimentos van a generar esta capa de arriba, que va a ser esta capa mucho más clarita, ¿cierto? Con un sedimento un poquito más grueso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener constantemente cambios de estaciones de congelamiento a descongelamiento de estos lagos, y estos se van a llamar las barbas, o barbes, también le dicen, ¿cierto? O barbas, que van a ser estas intercalaciones de depósitos rítmicos que hablan sobre distintas estaciones en un lago. Eso pasa mucho en Chile, porque aquí igual son marcadas las estaciones, no como en los lados que a veces son como bastante constantes, y por ende vamos a tener, ¿cierto?, esta diferenciación entre veranos e inviernos, y van a generar depósitos, ¿cierto?, en los fondos marinos. Esto quizá bien no tiene tanto que ver con morfología, pero sí es importante saber, ¿cierto?, cómo funcionan finalmente estos depósitos. Ya estamos terminando los glaciares. Bueno, aquí hay otra imagen de barba, ¿cierto? Se pueden ver, lo más oscuro siempre va a ser más finito, mientras que lo más claro va a ser más grueso. Es el material invierno-verano, invierno-verano. También dijimos que vamos a tener dropstones, que también van a ser estas rocas transportadas por los mismos icebergs. Esto es parecido a los bloques erráticos, pero los transportan los icebergs. Los icebergs dijimos que van a ser estos bloques de hielo que se desprenden de la masa principal, ya sea en un lago o en el mar, y pueden traer material, cierto, rocoso, que luego al derretirse cae hacia los fondos de los lagos glaciares y va a generar alteración en los depósitos de fondo del lago, fondo lacustre. Como lo podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Tenemos este bloque que cayó sobre las barbas, y lo mismo acá, ¿cierto? Está depositándose y caen estos bloques. Por otro lado, también vamos a tener los, no sé cómo pronunciar esto, si alguien se la quiere jugar, Yokulaup, no sé cómo se dice. La O con dos puntos parece que se pronuncia como no sé. O GLOF, que es lo mejor, ¿cierto? GLOF, que significa Glacial Lake Outburst Flood. Flood. Glacial Lake Outburst Flood, que significa inundación por el rebarse de un lago glaciar. Como dice su palabra, ¿cierto? Cuando se rompe una barrera, que va a ser la barrera de hielo o de morrena que va a albergar este lago glaciar, ¿cierto? El que nos tiene contenido, se puede romper por ya sea una remoción en masa, ya sea por un sismo, ¿cierto? Hasta por el aspecto antrópico de un ser humano, vamos a romper y va a generar, ¿cierto? Un vaciamiento súbito de un lago glaciar y va a generar un verdadero flujo aluvional ladera abajo. Entonces baja, ¿cierto? Este material que viene del parte del lago glaciar de forma súbita, ¿cierto? Generando inundación. Por eso se llama, ¿cierto? Como outburst, ¿cierto? Como un desahogo finalmente de este lago glaciar. Y se genera una inundación. Ejemplo, está la separación del lago Témpanos en el campo de hielo sur, ¿cierto? En 2007. Un desagüe repentino, ¿cierto? Por un proceso de una barrera glacial, se movió una barrera y generó finalmente este cloth, ¿cierto? Podemos ver en la imagen anterior, tenemos un lago y ya en la segunda imagen el lago ya no está. Esto está aquí, esto de acá, ¿cierto? Y aquí debería estar todo el lago. Y bueno, toda esa agua fluyó, ¿cierto? Y luego ya en las zonas de campo de hielo sur ya llega después al mar nomás el agua.
Entonces es muy importante entender, ¿cierto? Eh, esta zona alrededor de los glaciares que vamos a poder tener distintos tipos de morfología asociadas a depósitos y asociadas a erosión. En este caso también va a generar como una erosión del material del material del lago, pero ese se va a ir depositando en esta planicie de inundación generada, ¿cierto? Por el desagüe, ¿cierto? Repentino de estos lagos. Ya, eso sería más o menos la materia de glaciar. Vamos a tener una tarea, pero esta tarea la vamos a dejar pendiente. Igual pueden avanzar, si quieren, donde vamos a dejarle chip libre, ¿cierto? Para buscar morfologías glaciares en el mundo. Les recomiendo enfocarse un poco más en Chile, porque es donde la mayoría vamos a tener trabajo, ¿cierto? En ese sector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar circos glaciares. ¿Cuáles son los circos glaciares? Los que albergan el glaciar de Circo. También vamos a ver distintos glaciares, ¿cierto? Puede ser de todas las categorías que nosotros estuvimos conversando, ¿cierto? De continentales, ¿cierto? De valle, etcétera. Morrenas, lagos y distintas morfologías X y valles en U. Vamos a abrir otro Zoom y vamos a hablar ahora de dunas, ¿ya? Esta tarea, como les dije, la vamos a trabajar en el laboratorio la próxima semana. Esperemos tener clase presencial. Yo pensé que íbamos a tener clases presenciales, pero bueno. Entonces, cerremos esto y abramos el nuevo Zoom, por favor. Y vamos a hablar de dunas, que son muy bonitas y entretenidas para que conozcamos, ¿cierto? Pero las dunas.